Listo, pues muy buenos días a todos. Como parte introductoria del tema de de la semana 2, referente a pues, cuál ha sido la historia de industrialización en México. Bien, vamos a verlo en algunas etapas muy relevantes y específicas. Una de ellas tiene que ver precisamente desde la conquista, ¿no?, de los españoles aquí en nuestro país, pues empezó a haber ya una industrialización. ¿Por qué? Básicamente, pues antes en la época prehispánica, pues no había esta industria como tal en las civilizaciones prehispánicas. Cuando llegan los españoles con la conquista, incluso hubo mucha llegada de españoles a México y empezó a generar una construcción de diversas actividades en donde dio origen a la industria en México. Una etapa posterior, algo muy relevante dentro de nuestra historia es pues este gobierno que tuvo Porfirio Díaz alrededor de los años 1890, en donde a pesar de que hubo muchas críticas a su gobierno y que fue un dictador, durante 30 años gobernó México como presidente, modernizó la ciudad, ¿no?, de México, por ejemplo, y muchas cosas también en temas de ferroviarios e industria, incluso el poder llegar a otros países con esta modernización y tener más inversión extranjera, hizo que durante su gobierno existiera un gran crecimiento industrial, ¿no? Ahí es donde se puede considerar que ese fue el primer crecimiento industrial en nuestro país. Posterior a su salida de Porfirio Díaz, también igual hubo durante este proceso de esta modernización, de traer mucho más inversión e industrialización, también fue algo muy importante el auge del sistema eléctrico, es decir, el que existiera en ciertos lugares, por ejemplo, en San Luis Potosí, este, en Sinaloa, en la Ciudad de México, estos sistemas de alumbrado y el que pudiera contar con energía eléctrica en estas localidades ayudó muchísimo para que se pudiera generar todavía la actividad laboral. Eso permitió tener también un crecimiento en tema, este, pues industrial, ¿sale? Sobre todo con ciertos eh, artículos como papelería, textiles, calzado, alimentos, cigarros, loza, vidrio, etcétera. Algo donde sí hubo un estancamiento en nuestra industrialización en México fue después de eh, pues la salida de Porfirio Díaz en el gobierno y la época posrevolucionaria, en donde pues hubo este estancamiento, pero pues hasta el periodo de Lázaro Cárdenas en 1940 empezó otra vez con esta infraestructura que él generó en su gobierno a nuevamente impulsar la industrialización en nuestro país. A raíz de los años, en épocas relevantes como fue la Segunda Guerra Mundial, México creció bastante en su industrialización, ya que de los años 50 a los 60, eh, el nivel de fábricas instaladas en nuestro país creció bastante. ¿Y eso porque a través de esa guerra, de la Segunda Guerra Mundial, se necesitó muchísimos productos que abastecer, sobre todo a estas naciones, a Estados Unidos en particular, para poder solventar este conflicto bélico? Y pues hoy en día lo que ha llevado pues nuestra industria actualmente es que a partir de los años 80, ¿no?, con esta globalización, en los 90 también, donde Salinas de Gortari empezó a implementar el que pudiera haber una apertura de mercados que vinieran de otros países a invertir y generar empresas en nuestro país, dio pauta a un mayor crecimiento económico para este trabajo pues a los nacionales y que bueno, pues de alguna manera ha permitido el seguir compitiendo y teniendo pues este crecimiento, ¿sale? Pero de manera general ese es el resumen de nuestras etapas de industrialización en México. Excelente día para todos.